Bueno, hoy venimos a hablar de sobre qué es ser latino. Eh, y más que nada, teniendo en cuenta varias cosas, entre ellas esto que como jugábamos con Lucía, esto de ser latino de aquí y no de allá. Bueno, y este concepto que se nos ha impuesto a, a nosotras, particularmente nuestra experiencia, que cuando vinimos acá nos enteramos de que estamos involucradas en toda una categoría y una cultura y una identidad que es el ser latino, latine, latina. Lo que O estuvimos como viendo, dicen acá, latinex, dicen también acá. Y después, otra cosa que veíamos es de dónde proviene esta palabra. Estuvimos viendo que lingüísticamente el latinoamericano es toda persona de América que habla algún lenguaje que proviene del latín. O sea, por eso el latinoamericano incluye al, al brasilero, a todas las personas que hablan en español. Eh, y decían que era medio contradictorio porque también, o sea, gente en Canadá habla francés porque no es latinoamericano. Pero bueno, en fin, y después también estaba la diferencia en lo que era ser iberoamericano, que era todo lo que había sido colonizado en América de la península ibérica, y bueno, que eso incluía bueno, a todo lo que era Portugal y España, o sea, Brasil y todos los países que hablan español. Y después estaba lo de hispanoamericano, bueno, eran solo los que hablaban español y que acá en Estados Unidos a veces incluyen a los españoles, digamos, a los europeos españoles. ujú. Pero después está esta cuestión de la definición de la palabra y cómo es que se empieza a trabajar el concepto de latino acá en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Sí, yo creo que eso es lo que estaría más interesante charlar. Digo, podemos hablar de qué significa ser latinoamericano en Argentina, pero creo que toda esta reflexión vino a cuento de que, bueno, las dos estamos en Estados Unidos, a las dos nos encasillan en en este aglomerado o en esta categoría de ser latinex o latina. Y nada, entender un poco de dónde viene esa palabra y que también yo creo que a esta altura también está influenciando mucho cómo se ve a lo latino desde Argentina. O sea, latinos es una palabra que se inventa, o mejor dicho, primero fue hispanos, fue una palabra que se inventó en los Estados Unidos en los 70 para englobar toda una categoría de personas que no tenían clasificación, digamos, eh, para, bueno, nada, establecer políticas de Estado, para los censos. Había muchos inmigrantes latinos en este país y que no entraban en las categorías raciales que hasta hace un momento existían. Y después esa palabra quedó para englobar cualquier identidad que hable español o portugués o tenga algún resabio de país latinoamericano, y además de eso, como es una especie de bolsa de gatos donde entran un montón de identidades, eh, y que nada, en algún momento eso de lo institucional termina siendo una palabra que define muy fuertemente un nicho de mercado, un nicho de consumo, un deber ser, una identidad donde la gente se aglomera eh, para consumir. O sea, es un mercado básicamente, un mercado de medios, un mercado de industria alimenticia, un mercado hasta de Hasta de vestimenta, maquillaje. musical, de maquillaje, o sea, es todo de peinados, hay toda una cultura atrás de eso, muy mediada, fuertemente mediada por los consumos. Y yo creo que un poco eso es lo que después llega a la Argentina, digamos, la idea de latinidad mediada por la cultura de este país, de Estados Unidos, y llega en forma de productos, llega en forma de reggaetón, llega en forma de, no sé, de Daddy Yankee, llega en forma de Ricky Martin,
y por eso nosotras también traíamos el chiste de Capusotto, porque quizás es un chiste un poco viejo de hace varios años, pero bueno, refleja fuertemente como este estereotipo que, digo, ¿dónde existe realmente? ¿Dónde existe ese ser latino? Porque, digamos, es una construcción que se dio en un lugar, en una época, por incluso yo creo personas que no necesariamente son latinas, digamos, Sí. las que inventan esa categoría. Entonces, bueno, sí, eso. También queríamos hablar una cosa de que nosotras estamos hablando desde nuestra experiencia y que también en esta construcción de lo latino y la latinidad y quién es latino, obviamente, latino o latina, obviamente está el concepto de, o sea, las personas que han nacido acá en Estados Unidos y que provienen de familias migrantes de Latinoamérica. No vamos a entrar en esa cuestión identitaria, básicamente porque no lo somos. No somos esas personas y no vamos a poder hablar por ellos. Entonces o sea, nuestra mirada de lo que es ser latino viene de nuestra mirada de que hemos nacido en un lugar específico, que es Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, y hemos venido de grande, hemos migrado de grande, con todo nuestro bagaje cultural, político e histórico, acá, y acá nos han encasillado en esta categoría forzada para meternos como Latinex. Eh, Exacto. sí, Sí. A mí, no sé si tenías algo más, sí, Lore, eh, pero iba a pasar un poco al segundo punto, si te dale. parece. A mí me hizo mucho pensar estar acá. Digo, ya lo venía pensando cuando estaba en Argentina, pero venir a Estados Unidos me hizo pensar mucho si como argentines nos consideramos latines y si es una categoría que nos representa, sí o no, entendiendo dos cosas. Primero que, como decimos, la palabra latino es una categoría donde se aglomeran un montón de identidades diversas y que muchas comparten realidades muy diferentes. O digamos, no comparten los contextos, ni económicos, ni históricos, ni sociales, y hasta a veces ni siquiera el lenguaje. Eh, y a la vez también pensar que la palabra argentina, la nacionalidad argentina, tampoco es esto es una obviedad lo que voy a decir, pero tampoco es una cosa homogénea y también es una aglomeración de identidades que muchas veces, digamos, se toma la parte por el todo y digamos, en ese englobamiento, en esa nacionalidad, se invisibilizan un montón de identidades que, digamos, fueron acalladas históricamente en la historia oficial de nuestro país. Mm. Sí, con esto de lo que es ser latino y lo que piensan los argentinos sobre la latinidad, que teníamos el gran caso Cuando uno piensa en latinos y latinas allá desde Argentina, piensa como pensó Peter Capusotto la cuestión de latinos solana, digamos, como un reggaetonero, una persona del Caribe, y nuestra experiencia era como desde Argentina es ver a el otro, digamos, a el otro. Y después cuando llegamos acá y nosotras llegamos a California, había escaseo de caribeños y lo que íbamos escuchando por la calle era, o sea, música banda, que es una música mexicana muy, muy popular y que yo la conocí acá, la conocí en Estados Unidos. Entonces, la, pero a su vez ahí estamos nombrando a tres identidades diferentes, como los caribeños con sus distintas maneras de ser. El puertorriqueño no es lo mismo que el dominicano y que el cubano y demás. Los mexicanos, que acá, los mexicanos rules en California, como son la gran mayoría, y después nosotras, que nada que ver, venimos del otro lado del mundo y todas estamos compartiendo esa misma categoría. Pero también lo que estábamos pensando, una vez, a mí lo que me pasó, una vez estaba con un grupo que mayoría eran mexicanos y me tiran este concepto que es, bueno, pero ustedes son muy europeos y no reivindican sus costumbres.
Y a mí no me cayó mal, o sea, me cayó, o sea, totalmente entendible, y lo único que reaccioné a decir es, bueno, pero hubo una gran masa inmigratoria a finales del siglo XIX y de principios del siglo XX de italianos, de polacos, de rusos, y de españoles bueno, que han hecho mecha a nuestra historia. Pero a su vez siempre se está reivindicando dentro del imaginario argentino, y también recordábamos a Sarmiento, esta cuestión de la propagación de la migración europea y esta cuestión de la blanquitud y querer blanquear a este país, bueno, a Argentina. Y eso, como lo decías vos, Lu, invisibiliza un montón el resto de las identidades que hay, como que siempre está esto de que en Argentina no hay negros, y sí hay afroargentinos. Eh, bueno, la cuestión de los pueblos originarios también, que es totalmente invisibilizado. Eh, y después esto de que la construcción de la argentinidad siempre se está basando en el Río de la Plata, en Buenos Aires, esto de que la música más popular de Argentina es el tango, teniendo en cuenta que eso se ve más que nada en Rosario, en Buenos Aires, en el Río de la Plata, pero vos vas a Tucumán y escuchás la radio y no te están poniendo tango todo el tiempo, y si vas al litoral tampoco, ¿entendés? Como que, bueno, esa hegemonía de Buenos Aires es muy Sí, fuerte. sí, y que es algo histórico, digo, Sí. no es algo nuevo, y lamentablemente yo pienso que recién ahora nos estamos cuestionando un poco, o yo lo pienso desde mi experiencia de, no sé, militancia de izquierda, recién ahora vemos que se están cuestionando un poco masivamente como esta invisibilización de ciertos grupos sociales en Argentina. Eh, y nada, y volviendo a eso, como, no sé, a mí, esto de pensarme como latina o no, me hizo reflexionar, digo, yo siendo descendiente de inmigrantes europeos, españoles, italianos, siendo blanca o leída como una persona blanca, incluso acá en Estados Unidos, la gente que no me escucha hablar o que no sabe de dónde soy, no se pregunta de dónde soy, como que dan por sentado que soy blanca y que esto, como que tengo derecho a estar acá, más o menos, un poco esa es la sensación. Eh, y eso me hizo reflexionar mucho sobre mi blanquitud y esto, como todo este bagaje en el que uno, digo, porque también es parte de mi experiencia y de mi identidad, la inmigración europea, o sea, eso no me parece algo repudiable ni mucho menos, pero también entender cómo se fue conformando esa nacionalidad argentina y cómo, bueno, cada país de estos que se denominan latinos tiene esa parte de la historia, como esas contradicciones, eh, y que en nuestro país se dieron quizás más fuertemente porque tuvimos un influjo más grande de europeos, pero que nos unen, o sea, la colonización nos une a todos los países Claro, o sea, el latinoamericanos. concepto de... Y creo un poco que, Perdón. sí, que cuando perdemos de vista eh, cómo se formó nuestro país o cómo se formó esa nacionalidad, cuando perdemos de vista quiénes son los que hoy no tienen voz, quiénes están representados en el Estado, en el poder y en la historia oficial del país, nos estamos perdiendo lo que compartimos con otros países de Latinoamérica, lo que compartimos con otra región, que va más allá hasta del idioma, o sea, yo creo que hay cosas que de la idiosincrasia o de una historia común, hasta de lucha, de experiencias históricas de lucha, que compartimos y que muchas veces quedan soslayadas por esto de creernos o de pensar que, bueno, somos un poco más europeos o un poco más blancos, o que nuestra experiencia como país fue diferente a la de otros países en Latinoamérica. Digo, Argentina no deja de ser un producto de la colonización, por más que, nada, cuando uno camina por Cayo y Corrientes, Se cree que está quizá en... Sí. vea más caras blancas que en otro lugar. No, una cosa que yo quería agregar a lo que vos estabas diciendo era que
Ya el concepto de latinoamericano es persona colonizada y que está hablando y que está hablando un idioma latín proveniente del latín en otro continente. O sea, ya eso tiene un manto de colonización súper grande. Después, más allá de las diferencias que podemos tener con todo esto que habíamos contado de esto las intenciones constantes de los argentinos y de las argentinas de blanquearse todo el tiempo y diferenciarse en cuanto a ser europeo. Recordemos no solo esto de Sarmiento, sino recuerdan cuando ganó Mauricio Macri en el 2015 en su discurso de victoria, agitaba esto que era nosotros los hijos de inmigrantes europeos que vinimos a construir la tierra, cagándose en todo la identidad de otros argentinos, argentinas, pero que a su vez es esa contradicción de que obviamente que está metido, o sea, yo tengo, no sé, tengo sangre quechua y sangre tobacón, pero también tengo sangre italiana y española, como que es como, no se puede negar en nuestras culturas que hay una mezcla de esto, ¿no? Como que siempre yo me río de esto de que mi mamá es tucumana, su bisabuela era quechua, bueno, tiene un apellido vasco, pero ella sabe hacer canelones re bien, ¿entendés? Y como que, nada, uno dice, bueno, es tucumana, debe saber hacer tamales. No, no, no sabe hacer tamales, sabe hacer canelones. Sí. Igual está bueno, esto como una reflexión aparte, que en esta palabra mezcla, que siempre a veces la escuchamos como, bueno, somos una mezcla, un crisol de razas, o esas frases armadas que se usan, Sí, terrible la de Crisol que de Rosa. también son muy tramposas, porque en esa mezcla pareciera que todos estamos en partes iguales, y bueno, como que el producto es igualmente representativo de todas las personas, o de las identidades, o de las experiencias, cuando claramente no es así, y no es algo caprichoso, no es algo como, bueno, se fue dando, bueno, porque la mayoría no, digamos, es algo sistemático y funcional a cómo funciona eh, el sistema, digamos, en nuestro país, cuáles son las clases dominantes, cuáles son las clases o los grupos oprimidos, eh, y nada, eso, como pensarnos, yo pienso que pensarnos no latinoamericanos o pensar que no compartimos una historia en común con otros países, donde también abreva ahí mucho la xenofobia, que no es nueva en nuestro país y que lamentablemente está cada día más Y que ganando de se ve nuevo mucho acá también. terreno, que también se ve, sí, 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 pero este, pero nada, eso, perdemos esa categoría de pensarnos como, Como un bloque político y geográfico. sí, 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 se pierde potencia, Sí. exacto, sí. No, y de hecho, Como que uno queda un poco a la deriva no, y de hecho las en cuanto a la políticas, identidad. perdón, de hecho las políticas internacionales, o sea, no es por nada, muchos países latinoamericanos, o sea, ¿qué compartimos desde una cuestión geopolítica? O sea, eh, la explotación de la tierra, el Fondo Monetario Internacional, el Plan Cóndor, o sea, no es casual que sea un plan estratégico de dominación, digamos, y bueno, y este tipo de cosas también las compartimos y no la estamos viendo. No es casual de que nuestros países vengan a emigrar a lugares como Estados Unidos y se habla mucho del sueño americano y qué sé yo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que todos estos países tienen este problema económico y vienen a migrar acá. Como también esa lectura falta a veces. Y Ujú. después Sí, tal cual. podríamos hablar de esto, del concepto este bien identitario de la latinidad y de la cuestión como de divisiones raciales,
eh, que, que a veces se pierde, que en Argentina, por ejemplo, no está. Hay otra división que nos marca mucho en nuestra sociedad, que es la división de clases. Ujú. Sí. Sí, por ahí volviendo un poco a lo que sucede en Estados Unidos, creo que a las dos nos pasa un poco esto de que llegamos y medio como en un corto plazo uno se ve envuelto como en esta etiqueta, ¿no? Como de alguna forma u otra, ya sea porque se la imponen o porque te la cuestionás o porque otras personas con las que por ahí te compartís relaciones, amistades que también hablan en español o son latinas, se identifican con esta etiqueta y eso nos interpela, como yo me llegué a preguntar, bueno, yo soy latina, quiero usar esta etiqueta o esta categoría. Y eso va un poco unido a lo que vos decías, Lore, de que eh, hay algo en este país que pasa por muy fuertemente por la identidad, por cómo diferenciar grupos sociales basados no tanto en su estatus socioeconómico, sino más bien en sus características raciales, en sus características étnicas. Esto no sé si lo nombramos, pero es un detalle importante que justamente por todo lo que venimos hablando, todo lo que significa la latinidad y ser Latinoamérica, lo latino o lo hispano, porque también se sigue usando esa palabra acá, no es considerado una raza, sino es considerado un grupo étnico, porque claramente no es una raza. En Latinoamérica hay personas de muy diferentes razas, o de diversas razas, y bueno, le han puesto como en esa etiqueta de lo étnico, que a mí no me queda claro igual qué significa, no soy antropóloga, ni socióloga, ni nada por el estilo, entonces no lo tengo muy claro. Pero bueno, es algo que desde el Estado mismo, o sea, cuando llenas formularios, te hacen poner, o podés optar por declararte hispana o latina, cuando interactúas con el Estado, con la universidad, o con quien Con sea. todo. Vas al médico y te lo están preguntando. Sí, incluso las políticas públicas de salud tienen como distintos enfoques dependiendo de la raza o de la etnia con la que, eh, o sea, a la que uno pertenezca, digamos. Y hay estudios de distintos, no sé, porcentajes de incidencia de enfermedades dependiendo del grupo racial. Y que también, Y eso es algo que, no sé, yo por lo menos en Argentina yo nunca lo había vivido, obviamente desde mi privilegio de ser blanca, ¿no? Obvio es decir, digo, es algo de ser blanca como ya. un poco, claro, de ser blanca en Sí. Argentina, es un poco, nada, es un poco, voy a decir, no sé si algo polémico, es un poco como ser heterosexual y pretender tener tu propia categoría, es como, dale, esto es la categoría por default, no necesitas como más visibilización de la que ya Y tenés. que termina siendo, Pero perdón, que termina siendo, sí, no, no, dale, dale. eh, en mi caso o en nuestro caso, termina siendo como pragmático, o sea, te lo ponen forzadamente una categoría que es ser latino, latina, es pragmático a nivel institucional y para poder vivir acá, pero también realmente en mi experiencia personal, cuando yo veía, yo en alguna circunstancia, yo en cualquier circunstancia siempre me voy a reflejar, a detener, a prestar atención, que es lo que dice la comunidad latina, digamos, acá en Estados Ujú, Unidos. Y desde ahí hay una identificación. Más allá que dentro de la comunidad latina eh, hay diferentes aristas, o sea, estábamos recordando antes de empezar que hay una remera que dice no hispanic, no latino, mexican, mexicano o algo así. Como también esta cuestión de que estamos todos en la misma bolsa y no somos lo mismo, básicamente. Pero, ujú. pero también tenemos millones de similitudes, eso no hay que sacarlo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, yo creo que, no sé, volviendo a eso, a este punto importante de que en Argentina estas discusiones no las tenemos tanto, porque quizá la identificación históricamente vino dada a partir de otras cosas, quizá más una identificación de clase o con ciertos
partidos políticos, no sé, digo, como otras variables de análisis. Que acá, digamos, que acá muchas veces se soslayan, o sea, por eso acá es tan común, no digo que en Argentina no lo sea, pero acá es muy común ver gente de clase trabajadora o pobre defendiendo intereses de poderosos simplemente porque son de su mismo grupo racial. Eso a mí me explota un poco el cerebro, porque es como, wow, o sea, y me hizo pensar, o sea, me hizo pensar, y bueno, y yo entonces en estas categorías, en esta cuadrícula, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde me paro? Porque yo no tengo grupo, o sea, ¿qué vendría a ser yo en este lugar? Y bueno, vendría a ser latina. Creo que ahí viene un poco la respuesta. Y en su momento, bueno, yo me apropié de esa categoría y la uso y me presento de esa manera. También cuando interactúo, eh, cuando lleno un formulario la uso. Pero bueno, no sé, como que no deja de ser una categoría llena de contradicciones, donde sí, uno siente que este, te incluyen en un grupo con un montón de personas con las que podemos tener muchas cosas en común, pero también muchísimas diferencias y experiencias de vida diametralmente opuestas. Que es incluso también lo que pasa mismo con gente que está acá en los Estados Unidos hace mucho tiempo y son consideradas latinas. Digo, no es lo mismo la experiencia de gente que nació en Estados Unidos, se escolarizó en Estados Unidos, creció con la cultura de este país desde su infancia, por ahí y teniendo una familia mexicana o latina, que las personas que siguen inmigrando, que trabajan en la agricultura, que se han criado en otros países y vienen a vivir acá. Y esas personas incluso hasta pueden compartir nacionalidad, pueden ser de un mismo país, viviendo en Estados Unidos, y sin embargo sus experiencias de vida no tienen absolutamente nada que ver, quizá más que, no sé, el idioma o la comida, que a la vez es gracioso o, no, o peculiar, que terminan siendo como cuestiones muy fuertes de unión, eh, sobre todo la comida. No sé, vos, Lore, le das mucha importancia. Obvio. Y aparte, por ejemplo, la comida mexicana para mí es algo totalmente exótico y que la he probado acá. El cilantro me llama mucho la atención, las tortillas y demás, pero algo que nos unifica es el tamal. El tamal está en todos lados. Eh, Nada, hasta los brasileros tienen una especie de tamal, que no sé cómo le dicen, perdón, pero, pero nada, eso es como una parte de identidad, un poco. Sí, nada, qué sé yo, quizá para terminar con algo un poco más esperanzador y no sé, copado, no sé qué me pasó acá, fue un poco eso, como entender que en esa categoría había lugar para mí, que yo podía decir soy latina y que eso también me conectó con gente que quizás, eh, no sé, en otra circunstancia no, eh, no, o sea, no hubiera conectado, no hubiera compartido. Hola, ¿estás ahí? ¿Estás, Lore? Sí, acá estoy. Sí, bueno. Sí, y ya para terminar también, el otro día hoy estaba viendo un video que me llamó mucho la atención, que era sobre la festividad latina en Chicago, y lo relataba un chico que era Mexican American, o sea, que había nacido acá, el video estaba en inglés y todo. Bueno, mostraba más que nada la cultura mexicana, englobada en lo latino. Recuerden, en Chicago yo no sabía, pero bueno, acá me enteré que hay una gran, gran, gran comunidad mexicana en Chicago. Pero lo lindo de este video es que ponía el concepto de que, bueno, ¿qué es lo que identifica como al latino? Y decía la unidad, la solidaridad.
entre los pares y bueno, y eso como que lo vivimos siempre, lo vivimos siempre acá en Estados Unidos, digamos. Y con esto de que acá, por ejemplo, específicamente en California, nuestros pares latinos y latinas son mexicanos, nicaragüenses, brasileros, chilenos. Y otra cosa que no sé si a vos tanto te pasó, Lucía, pero a mí sí, que desde que llegué acá, como que me identifiqué más, no como latina, sino como latinoamericana, pero después pensando mucho más como sudamericana, desde un lugar, desde una región, y más teniendo en cuenta que cuando hablaba, por ejemplo, con un chileno, como coincidíamos en un montón de cosas, teníamos cosas en comunes, al igual que con los brasileros y las brasileras, los colombianos, con los peruanos y las peruanas, uruguayos no vi muchos acá, si no los abrazaría muchísimo más, pero tampoco vi bolivianos y peruanos en esta zona, perdón, bolivianos y paraguayos, pero sí, me encontré con esa identidad, que soy sudamericana. Eh, Ponele que sea del Río de la Plata, pero desde acá podría decir que soy sudamericana, básicamente. Sí. Sí, yo creo que después uno va encontrando como categorías o identidades que le sientan mucho mejor, digamos, que no son la específicamente latina, como que es tan amplia. eh, no sé, o sea, piensen que acá latino se considera una persona hija de mexicanos inmigrantes, una persona brasilera o brasileña, una persona que es de Puerto Rico, que por ejemplo es un estado asociado a los Estados Unidos, un cubano que vino de la isla en los 70, o sea, todas esas personas son latinas Ujú. y todas esas personas con esa heterogeneidad eh, son consideradas latinas y también en el imaginario de la gente con la que uno interactúa nos homogeneiza de una forma que es como, digo, a mí me han llegado a preguntar si en Argentina se comían tacos. Digo, es una cosa muy tonta lo que estoy diciendo, pero digo, es como, es risible, yo digo, ay, qué pregunta estúpida, pero a la vez digo, bueno, pero no sé, todos vimos el Chavo, qué sé yo, no sé, como que también es difícil de explicar dónde están las diferencias y dónde están las similitudes. Eh, Sí, y medio para, no sé si ya vamos terminando, dale, y dale. medio para terminar así desde un lugar ameno, cosas que nos involucra a todos los latinos, bueno, el tamal, como decía, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Bueno, me llamó mucho la atención que Mafalda, cuando murió Quino, salió en el noticiero latinoamericano, en el noticiero latino, perdón, de acá. Y después una cosa súper graciosa para los que hablan español en toda Latinoamérica, eh, los Simpson, el doblaje latino, que es el doblaje mexicano, creo, de los Simpson. Sí. Todos entendemos, desde México hasta Argentina, un chiste de los Simpson, eh, obviamente porque lo escuchamos con la misma voz. Uh-huh. Sí. Así que bueno, esas. Es que los mismos, ni las mismas personas que han nacido en este país conocen tanto a los Simpsons como todos nosotros. No, y más con los chistes nuestros. Sí. Claro, a la grande la grande le puse cuca, no se entiende acá. No, 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 eso no se consigue. Bueno, y para terminar vamos yendo con una cancioncita que es algo que también está en casi toda Latinoamérica, que es la cumbia, que la cumbia viene de raíces africanas y raíces indígenas en Colombia y se esparció por casi toda Latinoamérica. De hecho, una chica brasilera me decía que en una zona del Amazonas se escucha un tipo de cumbia, que no es cumbia, pero se escucha una música similar, que no, perdón, pero no me acuerdo cómo se llama. Así que vamos con esta cumbia
peruana, que nosotros la conocemos porque es famosísima y porque la hace Damas Gratis. Así que estamos escuchando esto.